La presente cápsula habla sobre los problemas éticos que se generan socialmente por la producción y el uso de alimentos transgénicos o genéticamente modificados, obtenidos por la biotecnología. La reflexión bioética puede contribuir a esclarecer las consecuencias derivadas del uso de los productos de la investigación genómica para la creación de alimentos transgénicos, al poner en la balanza sectores que apoyan o rechazan la producción y el uso de organismos genéticamente modificados, dando a la luz datos con ayuda de la ciencia y fomentando la libre información. Se debe reflexionar sobre los efectos de los alimentos transgénicos en el ámbito político, en el mercado, la sociedad y en el medio ambiente. Usando la filosofía, el sentido común y los datos científicos, sin embargo, el debate público se encuentra limitado por la falta de conocimiento, el sensacionalismo de los medios de comunicación y los intereses de los grupos de poder que manipulan el debate hacia su propia ideología. Los argumentos a favor y en contra de los transgénicos se basan en perspectivas éticas ampliamente diferentes, que involucran valores. Las controversias tienden a polarizar a la sociedad que percibe a los científicos como agentes comerciales. Para algunos, la modificación genética es inmoral en sí misma. Por afectar el valor intrínseco de los valores vivos, en la polémica intervienen creencias y temas de cuestionamiento, como el papel de Dios y la sacralidad de la naturaleza, dándose también luchas de poder al aceptar ser propietario de formas de vida mediante patentes. Las preocupaciones morales y éticas son factores importantes que influyen en el temor de las personas sobre los posibles riesgos ocasionados por la introducción de alimentos transgénicos. Sin embargo, en muchos países, estos procedimientos no se encuentran completamente especificados en normas de producción de transgénicos. Los siguientes riesgos han sido identificados en la producción de transgénicos en los últimos años. Al ser imposible insertar con exactitud un nuevo gen, la transferencia de genes puede alterar la fina red del ADN de un organismo. La comprensión actual de la manera en que se controlan los genes es sumamente limitada, y cualquier cambio en el ADN de un organismo puede tener efectos inesperados e imposibles de predecir o controlar. Los genes injertados pueden introducirse en una zona de ADN inestable, produciendo cambios incontrolados en el genoma. Los genes marcadores usados en la ingeniería genética confieren resistencia a antibióticos empleados, normalmente en seres y en la medicina veterinaria. Comer alimentos transgénicos contienen estos genes marcadores, podrían acelerar la aparición de resistencia a antibióticos en las bacterias del intestino. Sin embargo, para que una bacteria patógena se volviera resistente, sería necesario 1. Que el gen de resistencia del antibiótico se mantuviera intacto, el procesado de los alimentos destruyera el DNA, consecuentemente sería necesario comer la planta cruda. 2. Que el gen pudiera transferirse a una bacteria, aunque originalmente el gen de resistencia al antibiótico procede de bacterias. Su situación actual dentro del genoma vegetal hace esto improbable. 3. Que existiera una presión selectiva a favor de la bacteria que ha adquirido el gen de resistencia, es decir, que el animal estuviera siendo tratado desde ese momento con el antibiótico. A pesar de que el evento es improbable, podría ocurrir, y es más probable que ocurra en animales que se alimenten de transgénicos. Otro punto, que es que se podrían generar nuevas malezas resistentes o supermalezas, resistentes a herbicidas y plaguicidas, por transferencia de genes de cultivo a malezas de especies afines. Así, en varios países se ha encontrado la generación de malezas resistentes a herbicidas. Otro punto podría ser producirse nuevas plagas de insectos resistentes a insecticidas. Podrían diseminarse especies con fenotipos no deseables. En términos de efectos negativos sobre la salud, el mayor potencial de consecuencias adversas es la toxicidad, incluido la carcinogenicidad. Se prueba la toxicidad alimentando alimentos en dosis mayores que las que se esperan en el nivel de exposición humana y se determinan en factores adversos. Una vez que se determina la no toxicidad, se designa como un equivalente sustancial el alimento no modificado para su comercio. Sin embargo, se han reportado casos de transgénicos con sustancias tóxicas para algunas personas, posterior a la puesta en el mercado. Por ejemplo, expertos del Departamento de Ingeniería Genética de la Universidad del CERN, en Francia, han demostrado que ratas de laboratorio alimentadas con maíz modificado genéticamente producido por Monsanto y aprobado para consumo produce toxicidad en el riñón y en el hígado. Otro ejemplo es el triptófano transgénico de Showa Denko, que causó muertes por el síndrome de eosinofilia mialgia. También afecta a la salud el desarrollo de alergias asociadas a reacciones adversas del sistema inmunitario frente a algún componente
o proteína de alimentos. La alergia se puede deber al material genético, transfiriendo que produce una proteína con bases alergénicas a la formación inesperada de un alérgeno o la falta de producción sobre la proteína que codifica el gen insertado. Por ejemplo, alergias producidas por el producto de genes de nuez de Brasil, genes de pez en fresas, genes de lectina en papas. Podría haber efectos indirectos a través de animales que se consuman alguna parte o producto de una planta transgénica. Podría haber impacto en la biodiversidad, disminuyendo especies y variedades autóctonas. Por ejemplo, el fomento de monocultivos transgénicos conduce a una pérdida de la diversidad genética. Anteriormente, la práctica habitual en la agricultura era cruzar variedades para producir híbridos. Se desplazan especies nativas por desuso en la agricultura y en ocasiones se desforesta para cultivar transgénicos. Latinoamérica es la mayor región en biodiversidad del planeta, por lo que se necesita mayor resguardo en su protección. La mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en desventaja para limitar el desarrollo de las semillas transgénicas y su introducción en el mercado, lo que puede ocasionar el reemplazo de las semillas autóctonas. El perjuicio que provoca la dispersión de un transgénico en el país originario de las especies es mayor, porque se puede competir e invadir, y hasta llegar a extinguir, en el peor de los casos, variedades autóctonas emparentadas, imposibilitando el uso posterior. Otro problema tiene que ver con la bioseguridad. Terroristas podrían aprovechar publicaciones de secuencias patógenas y liberar organismos altamente patógenos introducidos en organismos de consumo, habiendo desarrollado previamente una vacuna. Existen publicaciones con sospechas de doble intención, una buena que es avanzar conocimiento, y otra negativa de aprovechamiento terrorista o para enriquecimiento. Un ejemplo de ellos es la recreación de la gripe española de 1918 en 2005 por científicos de Estados Unidos, que identificaron secuencias del genoma del virus para reconstruirlo. Esto tenía el beneficio de poder probar la función de ciertos genes en la transmisión y virulencia del virus, pero tenía como consecuencia el riesgo de que la cepa recreada pudiera escapar del ambiente, o que la publicación de la secuencia completa del genoma diera oportunidad a un grupo bioterrorista para crear su propia versión del virus. Otro ejemplo fue la prueba sobre la viruela en ratones experimentales. Se modificó el virus que la causa para intentar que los ratones fueran infértiles. Al no tener éxito, insertaron en el virus el gen IL-4, una citoquina que ayuda a regular las reacciones del sistema inmune. Como resultado, crearon un virus recombinante capaz de matar a los ratones. Incluso el 60% de los que habían recibido vacuna eventualmente se descubrió que el gen insertado había clausurado el sistema inmune del ratón de forma inevitable. Los investigadores se preguntaron por la posibilidad de realizar experimentos similares para crear una cepa modificada mortífera de virus que pudiera sobrepasar la vacuna actual para humanos e introducirse en organismos de consumo. Un tema muy discutido es el efecto que provoca el consumo de transgénicos en las relaciones socioeconómicas. Las decisiones deben ser tomadas no solamente por expertos, sino se debe consultar también la opinión pública, debidamente motivado. Los transgénicos se diseñaron desde un modelo de producción industrial que tiende a la monopolización del mercado agrícola y ganadero, lo que contribuirá a que se sigan manteniendo, sino aumentando las diferencias sociales. Pese a la intervención de alimentos transgénicos, los precios de los alimentos básicos continúan aumentando en vez de disminuir. Principios de la bioética. También se puede reflexionar esta temática de acuerdo con los 4 principios clásicos de la bioética, puesto que pueden ser aplicados a la naturaleza en general, no solo a las relaciones humanas. De acuerdo con el principio de no maleficencia, el agente moral tiene el deber de no causar daño a terceros. Se debe tener en cuenta la ignorancia sobre las consecuencias que puede suponer en ecología la introducción no controlada de organismos genéticamente modificados, por lo que se está obligado a establecer políticas ambientales y regulatorias sobre el uso transgénico. Bajo el principio de beneficencia, hacer el bien sin esperar nada a cambio, se debe buscar activamente la producción de organismos genéticamente modificados para una agricultura y ganadería sostenible, productible y saludable, con precios accesibles para las otras personas sin recursos. En relación con el principio de autonomía o capacidad, es preciso tener en cuenta que los individuos tienen derecho a saber para tomar decisiones informadas. Sin el etiquetado, los consumidores de los alimentos transgénicos, sin saberlo, pueden violar sus propias restricciones dietéticas y o religiosas. Desde el principio de justicia, dar a cada uno lo que necesita, se plantea la distribución equitativa de los beneficios, garantizar una justicia intergeneracional respecto con el cuidado del ecosistema y la distribución de recursos, fruto del trabajo colectivo.
y establecer una justicia ambiental en cuanto a penalizar a los agentes de contaminación ambiental. Conclusión. Si la tecnología de alimentos transgénicos se introduce, debe hacerlo considerando la participación de agricultores, ganaderos y consumidores, y no guiarse simplemente por intereses políticos y comerciales de empresas transnacionales. Hay temas de sostenibilidad a largo plazo y riesgos ecológicos que deben contemplarse, teniendo en cuenta los principios de precaución y responsabilidad hacia generaciones futuras, en primer lugar. Es necesario que exista monitoreo y evaluación de riesgos ambientales y sociales de los productos de la biotecnología. Ciertas áreas deberían protegerse para tener solo cultivos orgánicos y la ley de bioseguridad aplicada a transgénicos, que debe en cuenta todos los elementos para disminuir riesgos. No etiquetar que un alimento contiene un porcentaje transgénico viola el derecho de los consumidores a saber. El modo de reflexión bioética podría mantener entre los distintos intereses a favor y en contra que los alimentos transgénicos generan en el ámbito político, científico, el comercio, las religiones, los grupos de presión y el ciudadano corriente, usando la filosofía, el sentido común y los datos científicos.